ayer, jamás, hermanos, jamás nos vamos a llevar toda la palabra que usted, hermano, oye, que oímos. No, buscamos la parte que nos corresponde. Yo le decía a los hermanos, hay una parte de la iglesia, los creyentes, que dicen amén, porque entendieron la palabra, la percibieron, la han retenido, y otros se ríen, otros dicen, ¿sabe qué habló ese Señor? Dicen, ¿sabe qué dijo ese don? Así dicen, como usted lo oye. Unos se alegran, otros se enojan. Ay, ¿cómo se levanta el Señor? Se va a regañar, se levanta. Dice que aquellos herodianos vinieron al Maestro, al Señor, y dijeron, queremos ver al Señor, queremos estar con Él, queremos oírle, queremos verle. Yo le decía el jueves que mi mensaje de esas conferencias consistía en estos tres textos: la cruz de Cristo, la nueva creación y en todos los que andan conforme a las leyes de la nueva creación, del nuevo pueblo de Dios que ha sido formado con características espirituales. Bueno, ayer hablaba de la circuncisión. Les hablaba también de que nosotros recibimos la operación en el corazón cuando por el Espíritu Santo Cristo llegó a nuestras vidas. La palabra dice, al echar de nosotros el cuerpo carnal, material, pecaminoso, y formar en nosotros oiga hermano, una nueva criatura que forma una nueva creación. Le decía ayer que esta nueva creación es un pueblo espiritual. Sus características son justicia, verdad, santidad, y su imagen es espiritual, celestial y glorioso, eterno. Pablo dice, y todos los que andan conforme a esta regla, conforme a esta enseñanza nueva, porque es una enseñanza nueva, hermano y hermana, no es la vieja, no es la vieja levadura, no. Ayer le decía que las ordenanzas, que los decretos se convirtieron en tradiciones, hermanos, el conjunto de tradiciones que perturbaron, que hicieron enojar el corazón de Dios, porque no estaba en el orden. Pero oigamos esta palabra: no vale la circuncisión ni la incircuncisión, porque eso es una ordenanza de la ley. Eso nos habla de muerte, de condenación, de maldición. Pero lo que ahora vale, lo que ahora existe, es una nueva creación. Pablo le escribió a los Corintios, miremos esa palabra, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Oigamos la palabra, porque ya vamos a terminar. Y, hermano, es importante, esfuércese a oír la palabra. Muchos hermanos se quedan callados ante aquellos críticos que han estudiado la Biblia para difamarnos, para criticarnos. Nos quedamos callados y decimos, es que nunca nos enseñan. Yo estoy seguro, si hablo aquí de la fornicación, si hablo de adulterio, todos se despiertan, mis hermanos, y todos se avivan. Y si vamos a hablar algo de las cosas terrenales, y todos nos alegramos. Pero hablar de lo espiritual nos cuesta.
hablar de lo espiritual, oír lo espiritual, acomodar. Oiga, hermano y hermana, cuando Pablo visitó a los corintios, fue a encontrar tres caracteres. Pablo dice: yo quise hablarles como a espirituales y los hallé carnales. El carnal oye la palabra, no le gusta, no le parece, no la recibe. Pablo dijo: encontré que había un grupo de naturales, y los naturales no pueden percibir lo espiritual, porque se debe de entender espiritual, discernir espiritualmente. Pero había un grupo de espirituales, a cambio de espiritual, dice Pablo, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice: el espiritual a nadie no es juzgado por nadie, y a nadie juzga, o si juzga en el orden de Dios, porque es un hombre espiritual. La iglesia, hermanos y hermanas, somos un templo espiritual, somos una casa espiritual donde se ofrecen sacrificios espirituales para Dios en esta nueva creación, en esta nueva criatura. Miremos la palabra 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Oiga, hermano y hermana, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué solemne! Si hablamos en un sentido literal, si hablamos de la nueva criatura en nosotros, hermanos y hermanas, es Cristo. Si el Señor Jesucristo ha tomado posesión de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, claro es que en nosotros se dejan ver las características espirituales, se deja ver una vida de santidad, porque la sana doctrina no solamente son expresiones. La sana doctrina no solamente es hablar, la sana doctrina es tenerlo en el fondo, hermanos y hermanas, y cuando nosotros estamos viviendo conforme a la regla, conforme a la ley divina, la ley de la verdad, la Biblia dice que se exterioriza en la vida de los creyentes la santidad. Es un pueblo que camina con santidad. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y un creyente que tiene la mente de Cristo es un creyente pasivo, es un creyente de paz, es un creyente de bondad, es un creyente de amor, es un creyente que realmente se deja ver la verdad gloriosa de Dios en la vida, porque muchos creyentes tienen apariencia de piedad, apariencia de justicia. Eso es lo que siempre habla el mensaje de la palabra del Señor, pero están lejos de la realidad, pero están lejos de la verdad. Miremos la palabra. Las cosas viejas pasaron. Pablo escribió a los Efesios y les dijo: hermanos, cuando nosotros vivíamos la vieja creación, cuando nosotros vivíamos en el hombre Adán, el hombre carnal, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo enseña diciendo que ese viejo hombre, esa naturaleza adámica, esa creación antigua, hablando en el sentido literal, amados hermanos y hermanas, la Biblia dice que ese viejo hombre estaba viciado con sus concupiscencias. Las características de la vieja creación, amados hermanos, oiga, estaba viciado, oiga, con sus concupiscencias, con sus pasiones desordenadas. Esa es la nueva creación. Pero Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En esta creación, hermanos, el pueblo demostraba
que cuando Pablo le escribió a los Gálatas, queriendo quitar de la mente de los Gálatas la ley que le mostraba los significados de la ley es muerte, es maldición, es condenación, pero la gracia viene para darnos vida y vida en abundancia. Cuando Pablo les mostró y les dijo, hermanos, yo quiero que ustedes sean como yo, dijo Pablo, colocando su mirada en la cruz de Cristo, de donde ha venido una nueva creación, de donde han venido un pacto diferente. Y él muestra al pacto, cuando muestra él dice, la esclava habla del Sinaí, pero la Jerusalén de arriba habla de lo celestial, habla de lo divino, habla de lo maravilloso. Entonces estas mujeres son los dos pactos, un pacto terrenal y un pacto espiritual y un pacto divino. Miremos la palabra. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Vamos a comenzar viendo algo tan divino, maravilloso, porque quiero decirle, yo estaba leyendo, hermanos, los cambios. ¿Sabe por qué? Aquí está un hermano que me acaba de escribir una carta, y ¿sabe qué me decía, hermano Rogelio? Quiero que me explique acerca de los 10 mandamientos de Moisés, y también quiero que me explique sobre los 10 mandamientos de la iglesia. La iglesia no tiene 10 mandamientos, la iglesia, sus mandamientos son maravillosos, y le voy a mostrar que en esta nueva creación han habido cambios tan maravillosos, han habido cambios tan divinos, y el Señor quiere que realmente nosotros andemos conforme a esa regla. El Señor quiere que nosotros realmente practiquemos lo que nos conviene practicar, y no estemos cumpliendo con ordenanzas, con decretos, amados hermanos, que no convienen como cristianos, como una nueva creación, volviendo a lo viejo, volviendo a lo antiguo, sino vayamos a lo nuevo y sintámonos nuevo. Miremos la palabra. Primeramente leamos Evangelio según Lucas, capítulo 22. Vamos a ver la palabra. Evangelio según Lucas, capítulo 22, y leamos de inmediato la palabra del Señor en el versículo 19 y también el 20, y oiga cómo aquí vamos a comenzar a ver esto, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, para que, dice la palabra, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a ver, hermanos y hermanas, en la nueva creación aparece un nuevo pacto, un pacto de sangre. Este pacto se llama pacto de vida, este pacto se llama pacto de paz, ya no de condenación, ya no es un pacto, oiga, de preceptos, de ordenanza, de lavamientos. Ayer hablaba cuando Pablo le escribió a los hebreos y les dijo que cuando ustedes no estén juzgando acerca de la comida, de la bebida, porque solamente era un tipo, era figura de lo real, de lo verdadero, de lo santo, de lo eterno. Abluciones significa los lavamientos que se hacían para purificarse del pecado. No, hermanos, ahora existe un pacto, y ese pacto nuevo se llama el pacto de la sangre de Cristo, con el cual Él hizo limpio todas las cosas. No solamente, hermanos, ha hecho limpio al ser humano, la Biblia dice que Él ha purificado a través de ese nuevo pacto todas las cosas. Recuerda que
que en el Antiguo Testamento no se comía la culebra, no se comían los animales que no tenían pezuña, el pescado que no tenía escama, era prohibido, era inmundo la situación. Pero cuando Pedro se le declaró la gracia, la ley divina del cielo, el Señor le dice: ve y come. Y Pedro dijo: Señor, ¿cómo voy a comer algo que nunca he comido en la historia de mi vida? El Señor dijo: Pedro, lo que Dios ha santificado, no lo llames tú común, porque Cristo ha santificado todas las cosas a través de su sacrificio y de su sangre derramada. La iglesia, el alma de los creyentes, ha sido santificado una vez y para siempre, hermanos y hermanas también, porque la palabra del Señor dice: este es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a comenzar a ver acerca de un nuevo pacto. Vamos a ver si ese pacto tiene ordenanzas. Vamos a ver esa ley de ese pacto. Oigamos la palabra del Señor. Hebreos, leamos la palabra del Señor en el capítulo 8. Estamos en conferencias, hermanos, queremos oír la palabra, queremos ser enseñados, queremos ser instruidos, queremos ser hablados con esa palabra bendita de Dios. Pero leamos ahora la palabra del Señor en el capítulo 8 y leamos el versículo 12 y 13. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dijo el apóstol por el Espíritu Santo, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo, dice la palabra, se envejece y está próximo a desaparecer. Qué maravilloso, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, al hablar de un nuevo pacto, ha dado por viejo el primer pacto, hermanos, el pacto que no fue hecho con juramento, el pacto que su ley no pudo justificar a sus seguidores, el pacto que cuando Moisés descendió del Sinaí, el pueblo se había contaminado. La Biblia dice que Moisés quebró las piedras del pacto, y ese pacto se llama el pacto quebrantado, el pacto roto, el pacto que no pudo purificar ni santificar a sus seguidores. ¿Me entiende? Un hermano me decía: hermano, habrá un 20% que le va a oír, que le está escuchando, y un 80% ni coco le ponen, me dijo el hermano. Oiga, yo no sé si no entiende la palabra que estamos hablando. Cuando se da algo por viejo, amados hermanos y hermanas, el Espíritu Santo dice que desaparece, el Espíritu Santo dice que ya no existe, el Espíritu Santo dice que ya no existe. En ese pacto, hermanos, ha habido una ley maravillosa. Vamos a ver los cambios, vamos a ver los cambios. Oiga, hermano, vamos a ver los cambios. ¿Cuáles eran las ordenanzas? Ya los vimos abundantemente. ¿Cuáles eran los decretos en Israel? El que los vivía, o el que cumplía la palabra, vivía por ella. El que no tenía que morir, hermanos. Pero miremos, vamos a ver en esta palabra, en esta tarde, los cambios maravillosos. La Biblia dice: hay un nuevo pacto, porque el pacto antiguo, porque el primer pacto ha envejecido y se ha hecho por nada, hermano. Eso quiere decir la palabra. Ya no. Bueno, ahora vamos a ver un sacerdote de ese pacto, hermano. Vamos a ver la palabra. Mateo en el capítulo 26. Vamos a leer en un cambio maravilloso. Estamos viendo que hay un cambio, oiga. Dios cambia el pacto antiguo, Dios invalida el pacto antiguo porque no tiene bases, pero el nuevo pacto está basado bajo el consejo y el juramento de Dios, para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, hermanos y hermanas. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
No tenga pena que se va a morir, no tenga pena que lo van a matar, no tenga pena porque existe todo eso. Estamos en un mundo violento, estamos en un mundo donde cada día se incrementa la violencia, pero no tengamos miedo, hermanos, porque la iglesia pertenece a la nueva creación y tiene promesas eternas. Mateo capítulo 26, miremos la palabra. Capítulo 26, y ahora vamos a leer los versículos 63 al 65, así ligero. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Qué es el significado de eso? En Israel, hermanos, jamás un sacerdote podía rasgar sus vestiduras, pero como ya viene el príncipe de la nueva creación, pero como ya viene la nueva criatura, la que va a gobernar a la humanidad, ya viene lo eterno, lo divino, el sumo sacerdote rasga sus vestidos, rompe el sacerdote arónico, rompe el sacerdote levítico, porque aparece un sacerdote distinto. Hebreo, miremos la palabra. Y ya va el que se va a gozar cuando entienda la palabra, cuando la va a entender. Ahora, si no la va a entender, lastimosamente, hermanos, se va a quedar lo mismo. Leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Ha habido algo que ha pasado en la historia. Hablamos, cantamos nuestro himno. Lea la Biblia, lea sus viejas historias, porque ellas te enseñarán, porque ellas te mostrarán la divinidad del cielo. Lea la Biblia, hermanos. Hay un consejo para nosotros: tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla. Dediquemos nuestro tiempo, no estemos pensando en superioridades, no estemos pensando en creernos mejor que Pedro, no estemos pensando, hermano, en matar a Pedro y a Juan, no estemos pensando, oiga, de eliminarlos, hermanos. Pensemos en leer la Biblia, pensemos a escudriñar las escrituras para enseñar al pueblo la verdad, para enseñar al pueblo la sana doctrina, no solamente doctrina, pero hablemos la verdad de la doctrina. La palabra del Señor dice que debido al cambio de ley, vamos a ver la palabra, capítulo 7, y leamos ahora el versículo 14 en adelante. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún es más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues será testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, ahora no son, ahora tenemos el sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Amados hermanos, es el sumo pontífice de los bienes venideros, es el sumo pontífice de los bienes eternos. Cuando hablamos de la gloria eterna, Pablo habló de los evangelios, cuando Pablo dijo: yo he sido llamado para predicar el evangelio de la incircuncisión. Pablo dice: yo he sido llamado para predicar el evangelio de la gloria de Dios. Cuando Pablo habla del evangelio de la gloria de Dios, está
hablando que a través de ese sacrificio del sumo sacerdote, los creyentes tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo y vamos a vivir en la gloria magnífica por los siglos de los siglos. Y esa es la gran esperanza de una nueva creación que vivimos, las reglas que Dios nos demanda vivir. La palabra del Señor dice que ahora tenemos un sacerdote distinto según el orden de Melquisedec. Cuando hablamos de Melquisedec, ya ve que la Biblia dice, hay muchos los eruditos de la Biblia, los investigadores de la Biblia dicen que Melquisedec procede de la descendencia de Seth, otros dicen, pero la verdad es que la Biblia declara que Melquisedec nos habla del Dios soberano, del Dios de la eternidad, del Dios divino, para no estar turbados, hermanos. Oiga la palabra, pero lo que nos interesa, cambiado el sacerdote que pasó, cuando cambió el sacerdocio, aparece un nuevo pacto. El pacto viejo desaparece, aparece un nuevo pacto con mejores promesas, y en ese pacto aparece un nuevo sacerdote, es el Cristo de la gloria, hermano, es nuestra esperanza de gloria. Pero miremos qué pasó. Leamos ahora el capítulo 7 y el versículo 12, y oiga cómo dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Que haya cambio de ley. Yo no sé si aquí hay amigos sabáticos. Yo no sé si aquí hay amigos testigos de Jehová. La Biblia dice que cuando Dios cambia el sacerdocio, cambia las leyes, cambia las enseñanzas. Ya no son ordenanzas, hermanos, ya no son ordenanzas, son mandamientos, es la doctrina. La doctrina es a base de la piedad, la doctrina es a base del amor. Así dijo Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor, amados hermanos y hermanas. Ya no son ordenanzas en la iglesia, ya no podemos enseñar dictaduras, amados hermanos y hermanas, porque Pablo o Juan escribió en la primera carta de Juan capítulo 5, dice la palabra, y este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y los mandamientos del Señor no son penosos. Miremos en poco tiempo, vamos a ver en breve, hermanos. Quisiéramos oír la palabra. Si ya está cansado, hágame seña, bájese y me diga. Si no entiende la palabra, diga, bájese. Pero yo no voy a bajar, porque es triste, hermanos, estar en el púlpito hablando cuando no nos oyen, cuando no nos escuchan. Pero cuando usted nos está oyendo, cuando usted entiende la palabra, está comiendo, el mismo predicador, influido por el poder del Espíritu Santo, habla con claridad la palabra de Dios. Oiga, hermano, la Biblia dice que cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley. Ahora ya no son ordenanzas, ahora ya no es maldición, ya no es condenación, ya no es muerte, ahora son mandamientos, hermanos. La doctrina es conforme a la piedad. Así dijo Pablo a Timoteo, que la doctrina es conforme a la piedad, para que nosotros en la iglesia dejemos ya las dictaduras, dejemos ya el racismo, dejemos la hipocresía, dejemos la maldad, porque muchos toman la Biblia para descargar su ira, su odio, su rencor, y no para la edificación del pueblo del Señor. Oiga la palabra. Hay un cambio de ley. Vamos a ver, en breve le voy a mostrar algunos poquitos. Primero le voy a mostrar esto. Miremos Evangelio según Mateo capítulo 28. Miremos la palabra de Dios. Ha habido cambio de ley, porque hubo un cambio de sacerdote. Ha habido cambio de ley. Ya no son ordenanzas, ya no son dictaduras, ya no son decretos, pero son mandamientos que nos enseñan la verdad de Dios. Ahora leamos Mateo capítulo 28, versículo 1. Oiga esta palabra, hermano y hermana. 28, 1. Vamos a oír este versículo que dice así:
28:1 y también 6. Pasado el día del reposo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue colocado, donde se puso. El texto es pasado el día del reposo, pasado el día sábado, hermanos y hermanas. Aparece un nuevo día. Ese día se llama el día domingo, el día octavo, el día primero de la semana. Cuando dice la palabra pasado el día del reposo, claro, está diciendo que ahora, hermanos, aparece un nuevo día, ya que el sábado significa finalización de una obra, ya que el sábado significa cesación del trabajo de Dios. Dios cesó con sus trabajos el día 6 y descansó el séptimo día. Ahora, hermanos, nosotros no somos del día final, no, porque el sábado, su significado, está hablando en Cristo de un reposo eterno. El sábado en su significado está hablando de la conclusión de una era. Terminó la vieja creación, terminó el pacto antiguo, el pacto anterior ya no existe. Aparece en ese nuevo pacto un día, Señor, hermanos y hermanas, y ese día se llama el día primero de la semana. ¿Qué pasó en el día primero de la semana? Ayúdenme, porque ya el tiempo se me fue. Solamente quiero decirle, ayúdenme, ahora es un nuevo día. Pablo escribe a los Gálatas y les dice: hermanos, nosotros no somos de la noche, no somos del final, somos de un nuevo día. Cuando hablo del primer día de la semana, hermanos, estamos hablando de una nueva batalla, estamos hablando de un principio, estamos hablando de una nueva de una nueva era, estamos hablando de un nuevo plan, de un nuevo trabajo. Por eso decimos a los hermanos que el partimiento del pan no es para colocar nuestra hamaca y movernos de un lado a otro. Cuando Pablo enseñó acerca del partimiento del pan, dijo: y todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el principio de la nueva era, de la nueva creación, el primer día de la semana. Ayúdenme, por favor, y le voy a citar los textos. El primer día de la semana, Cristo resucitó de los muertos. 28:1. El primer día de la semana, Jesús se reúne con sus discípulos para darles paz. Juan capítulo 20, versículo 19. El primer día de la semana, Cristo le deja el mandamiento a los discípulos. 24, 13 y 45 de Lucas. El primer día de la semana, oiga, Cristo ascendió a los mismos cielos como las primicias, hermanos, como las primicias. Cristo se fue al cielo. El primer día de la semana, hermano, oiga, dice la palabra del Señor: apareció el Espíritu Santo para declarar a la iglesia la nueva creación. El primer día de la semana fue estipulado por el Espíritu Santo para el partimiento del pan, para hacer memoria del Señor. El primer día de la semana es para recoger la ofrenda, la colecta, porque como le decía ayer, en el antiguo pacto se daba el diezmo, en el nuevo pacto, en la nueva ley, la provisión para los hombres de Dios, la provisión para el pueblo de Dios. Vean el primer día de semana, Pablo dice: cada uno por una parte, algo según haya prosperado. ¡Qué maravilloso! Se da cuenta, el primer día de semana, el día de manifestación, Juan estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor, y el Señor le habla, el Señor le apareció. El nuevo día, ahora, hermano, no es el
sábado. El sábado es cesar, el sábado es finalización, el sábado es terminó la obra, el domingo es el principio de una nueva era. ¿Me entienden o no me entienden? ¿O me va? ¿Entiende lo que estamos enseñando o no me entiende? ¿O me voy para abajo? Oiga la palabra, ya no somos del sábado, somos del domingo. Dijo alguien, no, el domingo ha sido señalado como día del Señor. Le estaba diciendo, ayúdenme, la otra palabra. Ahora miremos los cambios de la ley y aquí terminamos. Aquí solo le voy a mostrar. Mateo capítulo 5, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo, o quiero decir cambios maravillosos, para algunos drásticos, pero para nosotros maravillosos. Hermanos, yo estaba leyendo como unos 15 cambios de la nueva carta, de la carta magna que la iglesia tiene, y mirémoslo así de fácil y terminamos. Leamos Mateo capítulo 5 y primero leamos el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo la nueva ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya fornicó, ya adulteró con ella en el corazón. Esa es la nueva ley. Pero los cambios, ¿lo está entendiendo? Si es del sábado, perdóneme. Si es que, perdóneme, pero la palabra del Señor es palabra y no podemos negarla. ¿Qué más? Oiga los cambios maravillosos. 31, oiga cómo dice. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo, dijo el Señor, yo digo, la nueva ley, la gracia, oiga, pero yo os digo que el que repudia a su mujer para casarse con otra, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es la nueva ley. ¿Qué más dice la nueva ley? Versículo, leamos ahora el versículo 44. ¿Y por qué bien, hermano? Es bastante. Mira, tengo 14 cambios. 14 cambios de esa nueva carta para que no estemos caídos en ella, hermanos y hermanas. Oiga esta otra. 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y dice, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga esta palabra, aquí voy a terminar. Los cambios del nuevo pacto. Oyeron que en la ley se decía, amar a nuestros amigos, pero aborrecer a los enemigos. En la Palestina hay una ley todavía, algunos dicen que matar a un enemigo de Dios es agradable para Dios, hermano. Oiga, si lo dice. Oiga, hay creyentes que todavía tienen esta doctrina, están persiguiendo a los creyentes. Dijo un hermano, gracias a Dios yo no tengo ningún enemigo en la iglesia. Yo me reí, hermano, no tengo ningún enemigo. Pablo le dijo a los Gálatas, ya me regañaron que quito la boca de aquí, dice. Pablo le dijo a los Gálatas, yo me he hecho vuestros enemigos por decirles la verdad, dijo Pablo. Hay creyentes que persiguen a sus hermanos, hay creyentes que le andan buscando cascarita, hay creyentes que los quieren matar, los aborrecen hasta la muerte. Está viviendo el viejo hombre, hermano, se da cuenta, está en la vieja criatura, está en la vieja creación, salga de allí, consagre su vida, hermano, salga de la vieja creación. La Biblia dice, el Señor dijo, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Hay que orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, hermanos. ¿Cuántos persiguen a los creyentes? Hace un año se dio cuenta 17 mensajes en el celular que me iban a matar. ¿Cómo lo ve, hermano?
¿Es mentira o verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Quién mandó los mensajes? Está sentado aquí, hermano, salga de ese pecado, porque ahora estamos en la nueva creación. Ahora somos un pueblo espiritual, somos un pueblo, un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre. A él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, hermano. ¿Entendió? La nueva creación tiene un nuevo pacto. La nueva creación tiene un nuevo sacerdote. La nueva creación tiene una nueva ley. La nueva creación tiene un nuevo día. Y los cambios de la nueva creación son muchísimos, no son 10, son varios los mandamientos, son muchos los mandamientos, pero quedamos aquí. Amados hermanos, gracias al Señor por la palabra que Él nos hace oírla, Él la bendiga en nuestros corazones.